El emperador amarillo. 12. El emperador amarillo visita las tierras inmortales. Tras haber gobernado durante 15 años, el emperador amarillo examinó su país para ver lo que había hecho. Cuando vio que sus súbditos lo respetaban y lo querían, quedó pleno de satisfacción. Entonces pensó que podía dirigir sus energías a cuidarse a sí mismo. Retirándose de las obligaciones del gobierno, el emperador amarillo decidió hacer cosas que agradasen a su cuerpo y a su mente. Comió los manjares más exquisitos, hizo que los mejores músicos lo entretuviesen, se acostaba tarde e hizo todo aquello que le parecía más agradable. Sin embargo, cuando pasó algún tiempo, su piel se oscureció, sus sentidos se embotaron, se aburrió y su inteligencia quedó disminuida. Incluso sus emociones quedaron fuera de su control. Así pues, durante los siguientes 15 años abordó la vida de una forma completamente diferente. Dejó de satisfacer sus sentidos y puso todas sus energías en gobernar su país. Cada día trabajaba esforzadamente y estaba ansioso porque no hubiera un gobernante mejor que él. Cuando pasó algún tiempo, su estado físico y mental empeoró. Su piel se oscureció todavía más. Sus sentidos quedaron más embotados. Su mente siguió debilitándose y sus emociones se hicieron más incontrolables. Al ver en qué se había convertido, el emperador amarillo suspiró diciendo: me mimé demasiado y después me esforcé con todo el ímpetu. No es extraño que haya perdido mi salud y mi paz interior. A continuación, el emperador amarillo decidió descansar de su vida cortesana. Sintió que necesitaba tiempo para pensar y abandonó la corte imperial para vivir en una simple cabaña que se hallaba en una esquina de los terrenos del palacio. Despidió a sus criados y se distanció de los manjares delicados, de la buena música y de la compañía. Calmó su mente y disciplinó su cuerpo. Durante 3 meses permaneció apartado de los asuntos de gobierno. Un día, mientras cesteaba por la tarde, el emperador amarillo tuvo un sueño. En él se veía como viajero por un reino mítico que se encontraba hacia el oeste. Estas tierras inmortales estaban tan lejos de su propio país que solo pudo alcanzarlo en un estado de sueño. En este país mítico no había dirigentes ni maestros, ya que nadie era más sabio que nadie. Sin entusiasmarse por la vida ni sentir ansiedad por la muerte, todo el mundo vivía una vida plena y satisfactoria. La gente no tenía prejuicios ni preferencias, ni sabía cómo amar u odiar. Desconocía lo que significaba sentir atracción o repulsión, contactar o evitar el contacto, aprovecharse o quedar indiferente. Por ello, nunca desarrollaron ideas de querer o no querer, tener aprecio o repulsión. Como no había nada que acoger ni rechazar, podían permanecer bajo el agua sin ahogarse, podían atravesar el fuego sin quemarse, podían cortarse con cuchillos sin ser heridos, podían ser picados y arañados sin sentir la picazón, podían flotar a través del espacio como si estuvieran caminando en tierra firme, podían dormir sobre el aire sutil como si estuvieran en una sólida cama. Las nubes y la niebla no podían impedir su visión, el trueno no perturbaba su sentido de audición, y la belleza y la fealdad no afectaban su juicio. Por viajar en espíritu,
podían caminar por los traicioneros senderos de montañas y valles sin miedo a las alturas escarpadas. Cuando se despertó, el emperador amarillo se sintió iluminado. Llamó a sus ministros y les dijo: he pasado 3 meses retirado intentando averiguar la mejor forma de gobernar el país y de cultivarme. Sin embargo, no me iluminé intentando reflexionar en las cosas conscientemente. Me iluminé en un sueño. Ahora sé que la vía no es algo que pueda descubrirse mediante el pensamiento consciente. Solo puede ser alcanzada cuando el pensar consciente se detiene. El emperador amarillo narró a continuación a sus ministros lo que había soñado. 20 años después, el reino del emperador amarillo no era muy diferente del país mítico que había visitado en sueño. Poco después, el emperador amarillo abandonó el reino de los vivos y ascendió a los cielos, y todo el pueblo guardó duelo por el fallecimiento de un gran gobernante. En las islas de los mares del este se hallan los seres inmortales que viven en gotas de rocío y en pinas. No comen cereales, pues se alimentan del viento y del vapor, y su mente es tan clara y tranquila como un lago de montaña. Tienen mejillas sonrosadas y aspecto de niños sanos. Son abiertos, amistosos y no tienen inhibiciones. Todos realizan sus propias tareas y ayudan a los demás. No existe el miedo, la cólera, la tensión ni la insatisfacción. Nadie es superior ni inferior a nadie. Todo es abundante y todos disfrutan de la providencia del cielo y de la tierra. El sol y la luna envían una luz suave. Las estaciones nunca son extremas. La tierra es rica y los habitantes son bondadosos. Los dioses bendicen el país y los monstruos nunca se acercan. Este es el país que el emperador amarillo visitó en sueños. XIII. Cabalgar sobre el viento, flotar con las nubes. Lietze consideraba maestro al inmortal anciano Chang y amigo al sabio Pai Cao Tse. Tras acabar su formación, regresó a su hogar montado en el viento y flotando sobre las nubes. Un hombre llamado Jin Sheng se enteró de la hazaña de Lietze y quiso aprender su capacidad de cabalgar sobre el viento. Así pues, acudió a Lietze y le pidió que le dejase ser discípulo suyo. Tan determinado estaba Jin Sheng a aprender esta habilidad que se quedó en la casa de Lietze asediando al maestro con preguntas. Esta situación continuó durante varios meses, pero Lietze se limitaba a ignorarlo. Jin Sheng empezó a impacientarse y después a enojarse porque Lietze no le enseñaba. Un día se marchó completamente enfadado. Cuando Jin Sheng llegó a su casa, se calmó y se dio cuenta de lo estúpido e impulsivo que había sido. Así que acudió a Lietze y le pidió que le permitiese ser de nuevo discípulo suyo. Lietze se limitó a decir: ¿por qué viniste, te fuiste y a continuación regresaste? Jin Sheng respondió: cuando vine por primera vez a que me enseñases, me ignoraste, así que me aburrí y me fui. A continuación, me di cuenta de que había sido demasiado impaciente y temerario, y por ello volví y te pedí que me aceptases de nuevo como discípulo. Lietze contestó: pensé que eras inteligente, pero ahora veo que eres un tonto.
Escucha por dónde tuve yo que pasar cuando aprendí de mis maestros. Lietze le contó a continuación. Cuando pedí al anciano Shang que fuera mi maestro y a Pai Kao Tse que fuera mi amigo, decidí esforzarme para disciplinar mi cuerpo y mi mente. Después de 3 años, temía poseer todavía conceptos sobre lo correcto y lo equivocado, y no me atrevía a pronunciar palabras que pudieran ofender o agradar. Fue solo entonces cuando mi maestro me miró y reconoció mi presencia. 5 años después, yo pensaba libremente sobre lo correcto y lo equivocado, y hablaba con libertad sobre la aprobación y la desaprobación. Mi maestro me sonrió. 7 años después, mis pensamientos me llegaban de forma natural, sin ningún concepto sobre lo correcto y lo equivocado, y las palabras acudían de forma natural, sin ninguna intención de agradar u ofender. Por primera vez, mi maestro me invitó a sentarme a su lado. 9 años después, en cualquier cosa que venía a mi mente o salía de mi boca, no había nada correcto ni equivocado que agradase u ofendiese. Ni siquiera mantenía la idea de que el anciano Shang era mi maestro y Pai Kao Tse era mi amigo. Fue entonces cuando me di cuenta de que no existía ninguna barrera entre lo que había dentro y lo que había afuera. Mi cuerpo se iluminó con una brillante luz. Oía con mis ojos y veía con mis oídos. Utilizaba mi nariz como boca y mi boca como nariz. Viví el mundo con la totalidad de mis sentidos cuando mi espíritu se unió y mi forma se disolvió. No había ninguna distinción entre músculos y huesos. Mi cuerpo dejó de ser pesado y me sentí como una hoja flotante. Sin saberlo, estaba siendo transportado por el viento. A la deriva de un lado para otro, no sabía si yo cabalgaba sobre el viento o el viento cabalgaba sobre mí. A continuación, miró a Jin Sheng y dijo: «Tú has estado aquí menos de 1 hora y ya estabas insatisfecho de no haber sido enseñado. Observa tu condición. Las partes de tu cuerpo no cooperan. Los vapores del cielo y de la tierra no entran en tu cuerpo. Tus articulaciones y huesos son tan pesados que ni siquiera puedes moverte. Y tú quieres aprender cómo cabalgar sobre el viento». Cuando Jin Sheng oyó estas palabras, quedó avergonzado y no preguntó de nuevo cómo cabalgar sobre el viento. 14. El arte de permanecer bajo el agua y caminar a través del fuego. Lietze preguntó al sabio Wen-tse: ¿por qué puede la persona iluminada permanecer bajo el agua sin ahogarse, caminar sobre el fuego sin quemarse y flotar en el aire sutil sin caerse? Wen-tse respondió: no lo hace mediante la habilidad y el valor, sino reuniendo la energía y centrando el espíritu. Pensamos que cualquier cosa que tenga forma, color y sonido es una cosa. ¿Qué es lo que hace diferente una cosa de otra? Su forma, su color y su sonido. ¿Y qué son las formas, los colores y los sonidos? Son simples rasgos externos de las cosas. Si puedes ver más allá de estas cualidades externas, podrás darte cuenta de que todas tienen la misma estructura subyacente, porque todas proceden del mismo origen. Una vez que has trascendido las diferencias externas, todo puede fundirse con todo. Haciéndote uno con el agua,
no te ahogarás. Haciéndote uno con el fuego, no te quemarás. Para la persona iluminada, el mundo es ilimitado. Se esconde en el reino en el que no hay principio ni fin, y vaga tranquilamente donde aparecen y desaparecen la infinidad de cosas. Purifica su naturaleza original, cultiva su energía y mantiene su virtud. Unificado con las leyes de la naturaleza, se funde con el orden natural de las cosas. De este modo, no es dañado su espíritu y las cosas externas no pueden penetrar en él ni hacerle daño. Cuando un hombre bebido se cae de un carro, no se hiere gravemente. ¿Por qué es esto así? Los huesos y la carne del hombre bebido son los mismos que los de todos. Sin embargo, mientras que el hombre consciente puede matarse en la caída, el hombre borracho podría salir sin un rasguño. Esto se debe a que el hombre bebido no es consciente del miedo o de la muerte. Para él no hay diferencia entre estar en el carro y caer de él. Por otra parte, el hombre consciente se endurece por el miedo cuando cae, porque le afecta lo que está sucediendo a su alrededor. Si puedes perder el sentido del yo y del otro a través del vino, piensa en lo que realmente puede hacer el olvidarte de ti mismo. La persona iluminada se funde con todo lo que le rodea. Por ello, nada de lo que le rodea puede dañarlo. 15. El arte del tiro con arco. Lietze quería mostrar a los amigos su habilidad en el tiro con arco. Tensó su arco y colocó una copa de agua en su antebrazo izquierdo. Después lanzó una flecha y la dejó volar. Antes de que la primera flecha alcanzara el blanco, ya había dejado partir la segunda y la tercera. Cuando vio que las 3 flechas dieron en el centro del blanco, Lietze estuvo muy satisfecho consigo mismo. Tan firme era su mano y tan centrada su concentración que el agua de la copa no se derramó. Sin embargo, su amigo no quedó impresionado y dijo a Lietze: «Lo que me has mostrado es simplemente una habilidad del ojo y de la mano, y no el estado de espíritu del verdadero arquero. Subamos a la cima de una montaña y situémonos al borde de un precipicio. Si en esas condiciones puedes disparar con exactitud, quedaré entonces convencido de tu maestría en el tiro con arco». Los dos escalaron la montaña, y cuando alcanzaron la cima, el amigo de Lietze caminó hacia el borde del precipicio, que tenía una altura de 200 metros. Colocándose de espaldas a este y con medio pie fuera del borde, invitó a Lietze a que se uniese a él. Lietze estaba ya temblando cuando vio que su amigo caminaba por el borde del precipicio. En esos momentos, ante el pensamiento de estar de espaldas a un abismo, se cayó de bruces y empezó a sudar. Su amigo pronunció entonces las siguientes palabras: «El maestro arquero puede lanzar una flecha en cualquier circunstancia, tanto si ve el cielo claro como si se enfrenta a un enorme abismo, sigue pudiendo disparar con el mismo estado de espíritu. No le afecta la posibilidad de vivir o morir, ni nada puede alterar su calma mental. Ahora contémplate a ti mismo. Estás tan asustado que no puedes mantenerte en pie ni mirar de frente. ¿Cómo puedes siquiera empezar a mostrar el arte del tiro con arco?». 16. Hazañas de poder. En el país de Qin vivía un hombre influyente llamado Tse Hua.
Aunque no poseía el rango de funcionario del gobierno, Tsehua tenía el mismo poder que los ministros. Recibía los favores del rey y se codeaba con los nobles. Quienes estaban en buenas relaciones con él obtenían beneficios, y quienes caían en desgracia ante su vista nunca podían esperar alcanzar la fortuna. Tsehua tenía numerosos criados y los animaba a competir entre sí con concursos de proezas físicas y mentales. Cuando estas competiciones acababan en muertes o heridas, Tsehua no se preocupaba en absoluto. Dejaba que los hombres más fuertes abusaran de los más débiles y que los más inteligentes ridiculizaran a los menos ingeniosos. Los desafíos y las bromas constituían la norma en la región en la que se dejaba sentir su influencia. Un día, dos hombres de Tsehua se hallaban cumpliendo una misión lejos de la ciudad. Cuando cayó la noche, encontraron alojamiento en la casa de un anciano campesino llamado Chang. Los dos hombres hablaron toda la noche de su amo. Señalaron que si alguien tenía el poder de otorgar la vida o dictar la muerte, conceder la fortuna o asignar la desgracia, ese era Tsehua. El anciano campesino lo oyó y decidió intentar hacer fortuna ofreciendo sus servicios a ese poderoso hombre. Al día siguiente, después de que los dos criados hubieron partido, Chang pidió a sus vecinos que le prestaran provisiones y algo de dinero. Llevando puesto un sombrero de paja y una canasta a la espalda, se encaminó a la mansión de Tsehua. Cuando llegó allí, vio que todos los criados de Tsehua llevaban ropa lujosa de seda, montaban en excelentes caballos y tenían un aire arrogante. Cuando vieron al anciano campesino con la cara sucia y la ropa raída, empezaron a burlarse de él y tratarlo con brutalidad. Le encargaban las tareas más humildes, lo golpeaban y continuamente se burlaban de él. Sin embargo, por mucho que lo maltrataran, Chang aceptaba las burlas y los golpes sin enfadarse. En poco tiempo, los hombres de Tsehua se aburrieron de su propia crueldad y dejaron solo al recién llegado. En cierta ocasión, los criados se hallaban sobre un andamio a bastante altura del suelo y se vanagloriaban de sus hazañas desafiándose mutuamente. Chang también estaba allí. Los hombres, bromeando, le dijeron: cualquiera que sea suficientemente valiente para saltar desde este andamio será recompensado con 100 monedas de oro. Mientras se provocaban y desafiaban entre sí, Chang avanzó unos pasos y, sin vacilar, saltó lanzándose al vacío. Cayó flotando y aterrizó suavemente de pie y sin herirse. Los criados de Tsehua quedaron sorprendidos, pero pensaron que simplemente Chang había tenido suerte en esa ocasión. Así pues, lo condujeron a la ribera del río, a un lugar donde las aguas eran profundas y rápidas, y le dijeron: en algún lugar de estas aguas profundas hay una perla. Cualquiera que sea lo suficientemente valiente para buscarla y encontrarla, la poseerá. Chang saltó inmediatamente al río y se sumergió. Poco después volvió con una enorme y brillante perla en la mano. Después de este suceso, Chang empezó a ganar el respeto de los criados de Tsehua y dejaron de tratarlo con brutalidad. Incluso a Tsehua le llegaron noticias de las capacidades de Chang y empezó a darle la asignación de oro y ropa que recibían los demás criados. Una noche se desencadenó un fuego en el almacén donde se guardaban las sedas. Tsehua llegó allí con sus criados.
Viendo que estaba a punto de perder una gran fortuna, dijo a sus criados: «Daré una gran recompensa a la persona que pueda sacar mis sedas de este edificio ardiendo». Shang corrió inmediatamente atravesando las llamas y empezó a sacar fardos de seda y brocado fuera del edificio en llamas. El fuego y el humo no parecían afectarlo. Atravesando las llamas y los escombros ardientes, rescató todas las mercancías de Tse-Hua. Después de esta hazaña, Shang no solo fue respetado, sino también admirado. Los criados que se habían burlado de él le pedían disculpas. «No teníamos ni idea de que conocieras la magia y pudieras hacer estas cosas que la gente ordinaria no puede hacer. Sentimos habernos comportado mal contigo y habernos divertido a tu costa cuando viniste por primera vez. Intentábamos engañarte para que hicieras tareas imposibles y ahora nos sentimos estúpidos por no haber reconocido que eras un hombre de poder». Otras personas también se apiñaban alrededor de Shang, lo felicitaban y le rogaban que les enseñase los secretos de volar por el aire, permanecer bajo el agua y caminar a través del fuego. Shang les respondió: «No tengo ninguna idea de cómo logré realizar estas hazañas increíbles. Realmente no hay nada mágico en ellas. Cuando oí que alguien podía hacer una fortuna al servicio del maestro Tse-Hua, llegué a creer que podía hacer una fortuna. Cuando vine aquí, no había ninguna duda en mi mente de que si saltaba del andamio me haría rico, o que si me sumergía en las profundidades del río encontraría piedras preciosas. Nunca se me ocurrió que esas tareas fueran imposibles. Ahora que me habéis dicho que os las habéis inventado en un principio para engañarme, estaré más reticente a precipitarme de cabeza para hacer cualquier cosa. He descubierto lo que es el miedo y estoy empezando a dudar si realmente soy capaz de caminar a través del fuego y volar por el aire. Desde ahora, por mucho que se me recompense, no saltaré desde una torre, ni me sumergiré en el agua profunda, ni caminaré a través de un edificio en llamas». 17. El arte de domesticar tigres. El rey Zhou tenía un cuidador de animales llamado Liang, que era un experto en domesticar animales. Este hombre no solo era capaz de domar a los animales habitualmente domésticos, como perros y caballos, sino que era especialmente aficionado a domesticar animales salvajes como tigres, lobos, águilas y otras aves de presa. Los animales estaban tan domesticados que podía dejarlos en libertad en su patio. Hembras y machos no tenían miedo de aparearse en su presencia, y diferentes especies de animales vivían confortablemente unos junto a otros sin conflictos. El rey quedó muy impresionado de Liang y temió que esas habilidades de domesticación desaparecieran cuando el hombre muriera. Así que envió a uno de sus sirvientes para que se convirtiese en aprendiz de Liang. Cuando llegó el nuevo aprendiz, Liang le dijo: «Realmente no hay muchas cosas que decir sobre la domesticación de animales salvajes. Sin embargo, si no te explico cómo logré domar a estos animales, el rey se enfurecerá conmigo. Escucha ahora con atención. Los animales tienen una naturaleza única. No se encolerizan ni se tranquilizan sin una razón aparente. El secreto de domesticar animales salvajes consiste en entender su naturaleza. En general, si no suscitas su ferocidad, permanecerán tranquilos. Sin embargo, si haces algo que vaya contra su naturaleza, se enfurecerán. Lo más normal es que un hombre que alimenta a los tigres no les dé un animal vivo, porque haría que resurgiera su ferocidad habitual cuando cazan y despedazan a sus presas. Además,
Alimenta al tigre cuando empieza a estar hambriento, no cuando está muy hambriento o cuando está saciado. De esta forma, el animal se siente satisfecho de ser alimentado. Los tigres son muy diferentes de las personas, y para domesticarlos es necesario entender sus instintos naturales y no ir contra ellos. Liang continuó: aunque yo soy muy cuidadoso de no enojar a mis tigres, tampoco los dejo que hagan totalmente lo que quieran. Si están muy contentos o excitados, pueden enfurecerse. Tienes que mantenerlos en un estado equilibrado, ni demasiado contentos, ni tampoco descontentos. Como yo no desvío mi proceder para contentarlos, ni me comporto de una forma que provoque su ferocidad, mis animales sienten que soy uno de ellos. Por esta razón, están satisfechos de permanecer en mis jardines y no quieren retornar a la naturaleza. XVIII. El arte de gobernar una barca. Un estudiante preguntó a Confucio: en cierta ocasión, cuando estaba atravesando un río, me percaté de que el barquero manejaba la barca con tanta armonía que le pregunté si se podía aprender esa habilidad. Me respondió que cualquiera podía aprenderla, pero que si sabía nadar sería especialmente fácil. Entonces le pregunté si a una persona que sabe nadar bajo el agua, pero no ha visto nunca una barca antes, le resultaría fácil aprender a gobernar la barca. El hombre no me dio ninguna respuesta. ¿Puedes decirme por qué? Confucio respondió: para un nadador es fácil aprender a gobernar una barca, porque ya entiende la naturaleza del agua. Para él es natural moverse en el agua. De hecho, los movimientos del nadador son tan naturales en el agua que olvida que está en ella. El buceador que nunca ha visto una barca tampoco tendrá problemas en captar el arte de gobernarla. Para él, las profundidades del mar son como tierra firme. Está tan acostumbrado a sumergirse bajo el agua que para él no supone ninguna dificultad una barca que se balancea. Está tan relajado en ella como en tierra firme. Por ello, aprenderá rápidamente. Cuando Confucio vio que su discípulo seguía perplejo, continuó: si practicas un juego en el que intervienen frágiles pedazos de cristal, lo realizarás con habilidad. Si lo que está en juego es tu costosa hebilla del cinturón, empezarás a actuar torpemente. Si es tu dinero lo que está en juego, empezarás a titubear. No se trata de que hayas perdido tu habilidad. Es por estar tan aturdido por las cosas externas por lo que pierdes tu calma interna. Pierde tu calma y fracasarás en todo lo que hagas. 19. El arte de nadar. Confucio y sus discípulos se hallaban cerca de una catarata. El agua caía por el saliente de una roca y se precipitaba desde una altura de 100 metros. Allí, el río continuaba fluyendo con rapidez a través de una garganta de unos 50 kilómetros de longitud. Ni siquiera los peces, las tortugas y los caimanes se atrevían a adentrarse en estas aguas peligrosas. De repente, vieron una figura saltar desde lo alto de la catarata al espumante río. Confucio pensó que ese hombre debía estar intentando suicidarse, así que dijo a sus estudiantes que acudieran a las orillas del río y se preparasen para un rescate. Pero cuando se precipitaron a la orilla del río, vieron a alguien que nadaba tranquilamente hacia la ribera. Para su sorpresa, contemplaron cómo el hombre estaba en pie en la parte poco profunda,
sacudía el agua de su largo pelo y empezaba a cantar. Confucio no podía creer lo que veía, así que se acercó a aquel extraño hombre y le dijo: cuando te vi sumergirte desde lo alto de la catarata, pensé que te querías suicidar. Después, cuando te observé nadar disfrutando en esas aguas traicioneras, pensé que eras un fantasma. Pero al acercarme, veo que eres un humano. ¿Cómo conseguiste nadar atravesando unas aguas tan peligrosas? El hombre de pelo largo respondió: yo no tengo ningún método particular de nadar, salvo que cuando estoy en el agua, floto y me hundo con ella. En lugar de intentar forzarme, paso atravesándola. Podría decirse que empecé mi aprendizaje con lo que se me fue dado al nacer. Continué con lo que era natural para mí y lo completé confiando en lo que se supone que debe ser. Confucio le rogó: dime qué es lo que quieres decir. El hombre respondió: esto quiere decir seguir el curso natural de las cosas. Si hubiera nacido en las montañas, sería para mí natural sentirme cómodo en lo alto de las montañas. Esto es empezar con lo que nos ha sido dado en el nacimiento. Si hubiera nacido cerca del mar, sería para mí natural haber crecido jugando en el agua. Esto es continuar con lo que es natural hacer. Cuando hago algo, nunca se me ocurre pensar cómo lo hago. Esto significa confiar en lo que se supone que debe ser. 20. El hombre que podía atravesar el fuego. Un cazador y una gran partida de caza habían ido a cazar a las montañas centrales. Como no podían encontrar animales en esa zona, prendieron fuego a la hierba, esperando que los animales se vieran forzados a salir de sus madrigueras. De repente, vieron surgir una figura de las rocas. Cuando el cazador y sus amigos la vieron bailar en medio del fuego y del humo, pensaron que habían visto a un fantasma. Sin embargo, cuando se apagó el fuego, vieron de nuevo la figura, esta vez caminando tranquilamente como si no hubiera sucedido nada. El cazador era curioso, así que caminó hacia donde se hallaba la figura para mirarla más de cerca. Cuando se dio cuenta de que ésta tenía la apariencia y los rasgos de un ser humano, quedó todavía más fascinado. Así pues, se acercó al hombre y le preguntó: ¿por qué vives en medio de las rocas y corres entre las llamas? El hombre respondió: ¿qué son rocas? ¿Qué son llamas? No sé de qué estás hablando. Posteriormente, cuando el marqués de Wei oyó relatar esto, preguntó a Tse-Chia, un discípulo de Confucio: ¿has oído hablar de personas que pueden atravesar el fuego? Tse-Chia le respondió: mi maestro Confucio dijo en cierta ocasión que si alguien está en armonía con los elementos que lo rodean, no será dañado por estos. Esta persona podría ser capaz de fundirse con las rocas y atravesar el fuego. ¿Puedes tú hacerlo? No puedo hacerlo porque todavía no soy capaz de vaciar mi mente y arrojar fuera de ella mi conocimiento. Solo sé suficiente para hablar de ello. ¿Puede tu maestro hacerlo? Mi maestro puede hacerlo, pero no quiere. Al marqués le encantó la respuesta y no preguntó más. 21. Lietze y el brujo. Había un brujo que podía predecir el futuro. Una mirada a los rasgos faciales de alguien y podía decir si esa persona viviría o no, sería afortunada o desgraciada. Podía incluso adivinar la edad de una persona, su fecha de nacimiento y la fecha de su muerte.
Todos se mantenían alejados de ese brujo porque temían que pudiese decirles cosas que preferían no conocer. Solo Lietze estaba impresionado con las capacidades del brujo y admitía de buen grado su compañía. Lietze estaba tan impresionado por el poder del brujo que acudió a su maestro Jutse y le dijo: en el pasado pensaba que habías dominado los misterios del cielo y de la tierra, pero ahora he encontrado a alguien que tiene más poder. Jutse respondió: tú has rascado solo la superficie de mis enseñanzas. Todavía no he empezado a mostrarte la naturaleza subyacente de las cosas y ya piensas que has entendido los misterios del universo. Si te relacionas con personas de conocimiento superficial, serás totalmente predecible. Trae a ese brujo ante mí y veamos qué sucede. Al día siguiente, Lietze llevó al brujo a ver a Jutse. Respetuosamente, Lietze se quedó fuera esperando. Cuando el brujo salió, le dijo: tengo malas noticias para ti. Tu maestro está a punto de morir. Como máximo, le quedan 10 días de vida. Su rostro estaba malicento y él estaba inmóvil como un cadáver. Perturbado y sollozando, Lietze entró a ver a su maestro y le contó lo que el brujo le había dicho. Jutse le dijo: simplemente le mostré el dominio del yin sobre el yang. Mi cuerpo estaba rígido y mi respiración estaba dormida. Por ello me vio como si me estuviera muriendo. Pídele que venga de nuevo. Al día siguiente, Lietze consiguió que el brujo acudiera de nuevo a ver a Jutse. Esta vez, cuando el brujo salió, le dijo a Lietze: felicidades, tu maestro se está recuperando. Tienes suerte de haberme encontrado. Ahora veo signos de vida en él. Cuando Lietze contó lo que el brujo le había dicho a Jutse, sonrió. Simplemente le mostré el dominio del yang sobre el yin. La respiración primordial acababa de despertarse en mí. No puedo nombrarla o describirla. Surgía desde mis tobillos y llenaba mi cuerpo. Por eso me vio retornando a la vida. Hazle venir de nuevo. Cuando el brujo vio de nuevo a Jutse, dijo a Lietze: tu maestro está cambiando todo el tiempo. No puedo interpretarlo. Tendré que volver cuando esté más estable. Jutse dijo entonces a Lietze: simplemente le he mostrado la unión del yin y del yang. Probablemente vio el proceso de creación y de disolución y el flujo y el cambio de las cosas. Arroyos, ríos, cascadas, manantiales, lagos, rápidos, remolinos, vórtices. Todos estos accidentes son manifestaciones del agua, pero después todos fluyen a remansos más profundos. Existen 9 remansos y solo le he mostrado 3. Dile que venga de nuevo. En esta ocasión, el brujo apenas había entrado en la casa de Jutse cuando salió corriendo. «Deténlo», decía Jutse. Lietze corrió tras el brujo, pero no era suficientemente rápido. En poco tiempo perdió su pista. Lietze regresó a donde estaba su maestro y le dijo: corrió tan rápido que no pude alcanzarlo. Jutse le dijo entonces: lo único que le mostré fue cómo era yo antes de venir al mundo. No tenía configuración, ni forma, ni sonido, ni olor. Iba y venía dentro y fuera de las cosas. No podía ser captado ni examinado. Él nunca había visto antes una cosa así, y por eso se asustó y huyó. Desde aquella ocasión, Lietze se dio cuenta de que sus aprendizajes eran superficiales,
y estaba sin duda muy lejos del entendimiento de la vía del cielo y de la tierra. Así que regresó a su casa y no la abandonó durante 3 años. Cocinaba para su esposa y hacía las tareas domésticas. Cuidaba de los cerdos y era bondadoso con todo el mundo y con todas las cosas. Se distanció de los asuntos del mundo y se liberó del enredo de las verdades y de las mentiras. Ya no era un pedazo de jade esculpido, sino un trozo de madera sin tallar. En medio del mundo turbio, permanecía fiel a sí mismo y pasó el resto de su vida con simplicidad y tranquilidad. 22. El miedo de Lietze. Lietze había emprendido el camino hacia el reino de Qi cuando decidió volverse. En la ruta se encontró a uno de sus antiguos maestros, Po Hun, quien le preguntó: «¿Estabas yendo a Qi? ¿Por qué te devuelves?» Lietze respondió: «Porque tengo miedo». «¿Qué es lo que hay que temer?» «Comí en 10 posadas y en 5 de ellas me sirvieron antes que a nadie». «¿Cuál es el problema?» Lietze respondió: «Se me ocurrió que mi ego estaba obteniendo lo mejor de mí y que yo estaba exigiendo una especie de respeto o haciendo que las personas pensaran que soy un hombre importante. Esto hizo que los posaderos me dieran un trato preferencial. Si esto continúa, tendré problemas». Lietze continuó: «Los posaderos no ganan demasiado y, sin duda, no tienen mucho que decir en política. Si personas con tan poco que obtener hacen tan buen negocio conmigo, entonces tendría realmente problemas cuando los generales y los jefes del Estado acudieran en pos de mi consejo. De esto es de lo que tengo miedo». Po Hun comentó: «Buenas observaciones, pero déjame decirte algo. Incluso si te quedas y no vas a Qi, otras personas no te dejarán tan fácilmente tranquilo». Lietze nunca fue a Qi. En vez de ello, decidió establecerse en un lugar tranquilo. No mucho después, Po Hun acudió a visitarlo. Viendo los zapatos de muchos visitantes en la entrada de la casa de Lietze, Po Hun permaneció fuera, se apoyó en su bastón y se marchó sin decir una palabra. Cuando Lietze se enteró de que su antiguo maestro se había quedado en la entrada de su puerta, corrió descalzo y alcanzó a Po Hun diciendo: «Maestro, puesto que has venido, ¿por qué no has entrado y me has instruido?» Po Hun respondió: «No tengo nada que decir. Ya te previne de que la gente no te dejaría irte tan fácilmente. Ahora ha sucedido. Las personas acuden a ti no por ser capaz de permitirles que te respeten, sino porque no puedes impedirles que lo hagan. Tú exhibiste tu virtud y tus logros, y has atraído a las personas para que acudan a aprender de ti. Y ni estas personas ni tú os beneficiáis de esto. Ellos te halagan y tú les dices lo que quieren oír. Os utilizáis mutuamente y nadie se ilumina». 23. Lao Tse enseña a Yang Chu. Yang Chu era un discípulo de Lao Tse. Cuando oyó que éste viajaba hacia el oeste, hacia el reino de Qin, alcanzó a su maestro en el camino justo a las afueras de la ciudad de Liang. Lao Tse miró a Yang Chu. A continuación miró al cielo y suspiró: «Alguna vez pensé que podía enseñarte, pero ahora sé que no puedes aprender». Cuando Yang Chu oyó esto, quedó confundido, pero no dijo nada. Siguió a Lao Tse a la posada y sirvió a su maestro. Le dio un peine, una toalla y una jofaina de agua,
y esperó pacientemente mientras su maestro se aseaba. Cuando vio que Lao Tse se sentaba por fin, se quitó sus zapatos, fue a gatas hacia su maestro y respetuosamente le dijo: «Hace un momento me dijiste que yo no era susceptible de ser enseñado. Al ver que te apresurabas hacia la ciudad, no me atreví a entretenerte para pedirte una explicación. Ahora que parece que tienes algo de tiempo, me gustaría averiguar lo que he hecho mal». Lao Tse le respondió: «Eres arrogante y altanero. No tienes respeto por nada. No es de extrañar que nadie quiera tu compañía». Yang Shu le pidió humildemente que le enseñase. Lao Tse añadió entonces: «Una persona de virtud no se considera a sí misma virtuosa, y alguien que está iluminado no se muestra perfecto. Solo entonces has trascendido el mundo, pero sigues siendo parte de él». Yang Shu puso inmediatamente en práctica el consejo de su maestro. La primera vez que llegó a la posada, el posadero lo saludaba respetuosamente cada día. La esposa del posadero tenía miedo de no haberlo servido bien. Los demás clientes se sentaban a una distancia respetuosa y no se atrevían a decir ni una palabra. Pero cuando Yang Shu dejó la posada para continuar su viaje, bromeaba con el posadero y era tan amistoso con los demás clientes que estos empezaron a competir para sentarse en su mesa. 24. ¿Qué hay tras las apariencias? Cuando viajaba al reino de Sung, Yang Shu se hospedó en una posada. El posadero tenía 2 esposas, una guapa y otra fea. Cuando Yang Shu vio que el posadero quería más a la fea que a la guapa, quedó sorprendido y le preguntó: «La mayoría de las personas querrían más a la guapa e ignorarían a la fea. ¿Por qué haces lo contrario?». El posadero le respondió: «La guapa solo ve su belleza, pero yo no la veo. La fea solo piensa que es fea, pero yo no veo su fealdad». Yang Shu se volvió a sus discípulos y les dijo: «Recordad bien esto. Si sois fieles a vosotros mismos y lo hacéis todo con una buena conciencia, todos verán la virtud en vosotros. Entonces, allí donde vayáis, seréis respetados». Cuando miramos las cosas, frecuentemente suponemos que cuando 2 de ellas se parecen externamente, deben ser similares internamente. Sin embargo, el sabio sabe que las apariencias no nos pueden decir cómo son por dentro. Algo puede parecerse a un humano, y no obstante, no ser tan inteligente como un humano. Y algo puede no parecer humano, y sin embargo, ser tan inteligente como un ser humano. Nosotros también tendemos a ser atraídos hacia cosas que se nos parecen y distanciarnos de aquellas que no se nos parecen. Cuando vemos algo de aproximadamente 1,70 m que camina sobre 2 piernas, lo llamamos ser humano e inmediatamente nos sentimos amistosos con él. Cuando vemos algo que camina sobre 4 patas, vuela o se arrastra, inmediatamente sentimos que es diferente de nosotros y tenemos miedo. Sin embargo, el sabio sabe que algunos animales son tan inteligentes y cariñosos como los seres humanos, y que algunos seres humanos son tan salvajes como animales. ¿Quién puede juzgar por las apariencias? Los benefactores de la humanidad, la diosa Nu que nos creó, el sabio Cheng Nung que nos enseñó la agricultura y muchos de los maestros de la humanidad de la antigüedad no se aparecen en forma humana. Algunos tienen cuerpo de serpiente, otros tienen cabeza de toro, pero incluso hay otros que tienen alas y garras. Por otra parte,
Los tiranos que esclavizaron a los pueblos y mataron inocentes son humanos en apariencia. Así pues, ¿cómo podéis juzgar algo simplemente por su apariencia? Cuando el emperador amarillo defendió su país de los invasores, poseía un ejército de tigres, osos, lobos y leopardos. Águilas, halcones y gavilanes llevaban sus estandartes. Se decía que el emperador Yao podía llamar a los animales a su lado con una flauta y campanillas. Por ello, ¿cómo pueden ser los animales tan diferentes de nosotros cuando pueden responder a nuestra llamada? Creemos que somos incapaces de comunicarnos con los animales, porque estos no se parecen a nosotros y producen sonidos diferentes. Sin embargo, los antiguos sabios sabían que esto no era así, puesto que podían hablar con los animales y entenderlos. Realmente, los animales son muy semejantes a los seres humanos. Saben cómo cuidarse, se aparean, cuidan a sus crías, evitan el peligro y buscan calor y cobijo. Cuando viajan, los fuertes protegen a los jóvenes. Algunos otean el agua, otros encuentran las pistas y algunos vigilan el peligro. ¿No es esto lo que los seres humanos inteligentes hacen? En la antigüedad, animales y humanos vivían pacíficamente juntos. Los humanos no dañaban a los animales y los animales no tenían miedo de la gente. En la época de los emperadores, los animales empezaron a temer a los seres humanos porque estos los cazaban. En la actualidad, es raro ver animales en su entorno natural, porque han aprendido a esconderse de nosotros. En un país del este lejano, hay personas que todavía pueden hablar a animales domesticados y entenderlos. Sin embargo, solo los antiguos sabios conocían el lenguaje de todos los animales y podían convocarlos y darles instrucciones. De hecho, estos sabios podían hablar con los espíritus y los monstruos, y así sus enseñanzas alcanzaban las innumerables cosas de la creación, tanto a seres humanos como no humanos. 25. Blando y duro, plegarse y resistir. Existen muchas cosas sobre la vía del cielo y de la tierra que las personas encuentran enigmáticas. Por ejemplo, no siempre la fuerza gana, y algunas veces la suavidad puede ser una estrategia más eficaz. Si intentas de manera rutinaria vencer la fuerza con la fuerza, algún día encontrarás a alguien más fuerte que tú y serás derrotado. Sin embargo, si sabes cómo plegarte, nunca estarás en peligro. Si eres competitivo, siempre se presentará una ocasión en la que perderás. Si no eres competitivo, no tendrás que preocuparte de si ganas o pierdes. La fuerza debe siempre combinarse con la suavidad. Si te resistes demasiado, te quebrarás. Así, la persona fuerte sabe cuándo utilizar la fuerza y cuándo plegarse. Y la buena fortuna y la desgracia dependen de si sabes cómo y cuándo ceder. Lao Tse dijo en cierta ocasión: si una rama es demasiado rígida, se romperá. Resiste y perecerás. Conoce cuándo ceder y resistirás. Había una vez un rey que estaba interesado en contratar hombres que fueran fuertes y valientes, porque creía que la fuerza era la mejor forma de protegerse. Un día, un filósofo errante visitó al rey. Este estaba de mal humor y andaba de un lado para otro con el ceño fruncido. Cuando vio al filósofo le dijo: solo me interesa oír hablar de la fuerza y del valor. Si me vas a hablar de la virtud y de la moral, no me hagas perder el tiempo. El filósofo respondió:
Si tuviera una estrategia que os garantizase que cualquiera que intentase apuñalaros fallase, ¿os interesaría? Por supuesto, me gustaría escucharla. Si alguien intenta apuñalaros y fracasa, seguiríais sintiéndoos humillados por el atentado contra vuestra vida. Por ello, una estrategia mejor sería aquella en la que ninguna persona se atreviera a atacaros. El rey asintió de mala gana. El filósofo continuó: ahora bien, aunque nadie se atreva a dañaros, no existe garantía alguna de que no deseen hacerlo. Por ello, una estrategia aún mejor sería aquella en la que nadie desee dañaros en absoluto. El rey asintió pensativamente. El filósofo continuó entonces diciendo: pero simplemente por el hecho de que nadie quiera dañaros, no significa que os respeten u os quieran. Suponed que tuvieseis una estrategia que pudiera conseguir que todo el mundo os quisiese y os respetase, de forma que vuestras preocupaciones fueran las suyas. ¿Acaso no sería esta estrategia bastante mejor que la simple fuerza y el valor? El rey exclamó: eso es exactamente lo que estoy buscando. El filósofo añadió: Confucio y Mo-tse no eran príncipes, nunca se convirtieron en dirigentes ni tuvieron ningún cargo político. Sin embargo, la gente los respetaba lo mismo que a los reyes y a los nobles. Allí donde iban, las personas estiraban el cuello y se ponían de puntillas para poderlos ver aunque fuera solo un instante. Todo el mundo los respetaba y les deseaba lo mejor. Majestad, solo tenéis poder político y militar. Si gobernáis a vuestro pueblo con virtud y honradez, ¿no superaría vuestra grandeza la de Confucio y la de Mo-tse? El rey se quedó sin palabras. Viendo que había cumplido con su objetivo, el filósofo se marchó inmediatamente. El rey se volvió a sus ministros y les dijo: he aquí un hombre que realmente sabe cómo hablar. Me ha convencido totalmente con sus argumentos.